Hola, The Mamas and the Papas fue uno de los grupos vocal líder en la década de 1960. Fue uno de los grupos estandartes del folk rock neoyorquino y uno de los pocos grupos que mantuvieron su éxito durante la invasión británica, junto a The Byrds y The Beach Boys. La banda estaba formada por John Phillips, Michelle Gilliam, que luego cambiaría a Michelle Phillips al casarse con John, Cash Elliot y el canadiense Denny Doherty. En 1966 editan su primer álbum, Si puedes creer en tus ojos y oídos. Es del sello Downhill Records. De este disco, California Dreaming llegaría al puesto número 4 y Monday Monday lo hacía en el número 1. También en 1966 editan su segundo álbum, titulado simplemente The Mamas and the Papas. Siguió la pauta de su antecesor y ayudó a mantener al grupo en lo alto. También del sello Downhill Records. La infidelidad provocó la ruptura del grupo. Denny Doherty llegó a convertirse en amante de Michelle Phillips, que estaba casada con John Phillips. Mantuvieron el secreto hasta que Dennis reveló a Cash Elliot lo que estaba sucediendo. Cash, al enterarse, se puso furiosa. Al poco tiempo, John encontró en la cama a Dennis y a Michelle, por lo que se fue de casa. Más tarde, Michelle y John se reconciliaron y compraron una casa para irse a vivir solos. Mientras, la banda trataba de salir adelante, y lo consiguieron por un tiempo. En 1967 graban su tercer disco, The Mamas and the Papas, Deliver, que se convirtió en un gran éxito. Por ese entonces, Dennis comenzó a beber para tratar de olvidar a Michelle. También del sello Downhill Records. El sobre interno. En junio de 1967 participan del macro concierto Monterrey International Pop Festival, el cual reunió la crema de la crema de bandas de aquel momento. El show estuvo impulsado por John Phillips y Paul McCartney. Allí participaron Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Simon & Garfunkel, Can Heat, Eric Burdon and the Animals, Otis Redding, Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish, entre otros. El DVD del concierto. Por esos días, un gran éxito considerado como el gran himno hippie, San Francisco, Be Sure to Wear Sunflower in Your Hair. Una canción que John Phillips compuso para su amigo Scott McKenzie y se convirtió en éxito en ambos lados del Atlántico. En 1968 editan The Papas and the Mamas. Presentado por The Mamas and the Papas. Es del sello MSA Coral. La escasa venta y las riñas internas entre los miembros ocasionan la disolución del grupo. En una entrevista tras la separación a la revista Rolling Stone, Cash Elliot admitió haber sido ella quien le había declarado a sus compañeros que quería ser solista, lo que habría propiciado la ruptura. En 1968, Dream Little Dream, primer disco solista de Mama Cash. Cash Elliot comienza una exitosa carrera solista y viajó por los Estados Unidos y Europa. Del sello Downhill ABC. El sobre interno. En 1969 edita Bubblegum, Lemonade and Something for Mama. En 1970 John y Denny editan sus discos solistas. John Phillips, Wolf King of LA. Dennis Doherty, What Ya Gonna Do. En 1971 sale el compilado 16 de sus más grandes éxitos. Del sello Downhill
ABC. También en 1971 editan Mamas and the Papas, históricas actuaciones en Monterrey Pop Festival, grabado en junio de 1967. Del sello Dunhill, ABC. El sobre interno. También en 1971, Dave Mason y Cash Elliot editan este álbum en el sello Bluetooth Records, sello de Dave Mason. En obligación con sus contratos discográficos, la compañía decidió que hicieran un álbum más. Después de estar separado de unos años, la banda se reagrupó y lanzó el que sería su último disco. En noviembre de 1971 editan People Like Us, gente como nosotros, del sello Dunhill ABC Records. El disco sería un fracaso en las listas. Después de ese descalabro comercial, la banda se separaría definitivamente, pero dejando tras de sí una gran cantidad de sensacionales canciones. En 1972, Cash Elliot edita 2 álbumes más. Cash Elliot y The Road is No Place for a Lady. En 1973 sale Mamas and Papa 20 Golden Hits. Es un álbum doble del sello ABC Dunhill. También en 1973 se edita el que sería el último disco de Mama Cash, Don't Call Me Mama Anymore. Es un disco en vivo del sello RCA Records. Cash Elliot murió de un ataque al corazón el 29 de julio de 1974, cuando se encontraba de gira por el Reino Unido. 4 años más tarde, a la muerte de Cash, el baterista Keith Moon, del grupo The Who, moriría en el mismo lugar y en circunstancias bastante similares. No solo murió en el mismo lugar, del piso 12 del 9 de Custer Place, sino que también en la misma cama y a la misma edad, 32 años. Michelle Phillips se dedicó a la actuación, participando en varias películas. En 1977 edita el que sería su único disco solista, Víctima de Romance. También en 1977 participa de la película Valentino, con Rudolf Nureyev. Este es el Blu-ray de la película. Y esta es la banda original de sonido. Es del sello United Artists. El sobre interno. En 1998, The Mamas and the Papas ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. John Phillips murió de un infarto el 18 de marzo de 2001. El 19 de enero de 2007 falleció Dennis Doherty por problemas renales. Hasta aquí la historia de The Mamas and the Papas. Ahora, y con motivos de mi cumpleaños, mi esposa Sole me organizó una visita al Pailón del Diablo. Me gustaría compartir con ustedes esas imágenes. El Pailón del Diablo es una cascada en Ecuador. Se trata de una de las varias cascadas que se ven siguiendo la ruta del río Pastaza en la provincia de Tungurahua. Es una atracción turística popular por la vegetación que la rodea y las rocas que dividen la cascada.
tiene aproximadamente unos 80 metros de altura y unos 20 metros de profundidad. También tiene las gradas talladas a mano más asombrosas del mundo, que llevan a un mirador con una vista esplendorosa. La localidad más cercana es Bani, a unos 20 kilómetros de distancia. A su vez, está a unas 3 horas en auto de Quito. Quiero agradecer a Pau, Benja y Juanma por su invaluable colaboración. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Chao.